Hola mis pollitos, ¿cómo han estado? Hoy haré unas creepypastas, espero que no seas cobarde, de lo contrario morirás del susto. Advertencia, si eres cobarde es mejor que no veas esto. Bueno, mi grupo de Walfas creativos se le ocurrió ir al ático a hacer esto, disfruten el vídeo. Ahora sí puedo preguntar, ¿quién fue la pequeña inteligencia a la que se le ocurrió venir? ¿Es que acaso no saben qué es una creepypasta? Bueno, eso no importa, a ver qué tan valientes son. Me estoy muriendo del susto. Parece que no es tan feo como esperábamos. Todo el mundo conoce el famoso juego Pac-Man. Lo que no todo el mundo conoce es la leyenda de la historia que originó el famoso juego de Namco. En el año 1976, el astronauta Nikolai Peckman fue enviado en una misión solitaria a una estación espacial llamada Mission 6 Misión 6 para estudiar los niveles de radiación y las extrañas circunstancias con las que perdieron la vida 4 miembros de su última tripulación. Todo transcurrió sin incidencia alguna hasta el tercer día, en el que las transmisiones de Peckman llegaban a la torre de control de la Tierra entrecortadas y su voz comenzaba a mostrar delirios y signos de paranoia. Sus mensajes aseguraban que estaban ocurriendo cosas muy extrañas, sintiéndose perseguido en todo momento y comenzando a pensar que se trataba de los espíritus de los astronautas muertos, que lo perseguían a lo largo de toda la estación. Los mensajes demostraban los pensamientos de un hombre que estaba perdiendo la razón. En la Tierra, observaban las grabaciones de algunas cámaras de la estación, donde se veía a Peckman corriendo a lo largo de los pasillos, mirando continuamente hacia atrás como si alguien le buscara, deteniéndose y apoyándose nervioso en las paredes para tomar analgésicos y conseguir calmar su inquietud y disipar la imagen de esos fantasmas invisibles que le atormentaban. Las comunicaciones eran cada vez peores. Solo se conseguía recibir transmisiones y mensajes entrecortados en la torre de control. Cerca del quinto día, comenzaban a fallar las comunicaciones con las cámaras. La actividad del astronauta se había incrementado de tal manera, que se detectó que había consumido todas las provisiones, botiquines y frutas administradas para el viaje antes de lo previsto, colocándolo en una situación delicada, ya que era imposible enviar otra tripulación de rescate antes de que muriera por inanición. Después de un largo periodo de interrupción de la transmisión, que eran ya muy frecuentes, la torre de control recibe una transmisión entrecortada en la que se oye algún ruido y a Peckman gritar. Desde la torre de control se intentan restablecer las comunicaciones, sin suerte. Cuando finalmente lo consiguen, reina un silencio absoluto. No hay rastro de Peckman. Tras varias investigaciones solo consiguen encontrar en una de las cabinas de la estación, su traje espacial completamente vacío, tirado en el piso. Se rumorea que se descartó la posibilidad de enviar otra tripulación de reconocimiento, archivando el caso para olvidarlo completamente. Aunque, según dicen, todo es solo una leyenda. La leyenda de Polybius comenzó en los suburbios de la ciudad de Portland, en ciertas zonas de Oklahoma y, según ciertos testimonios, en el norte de California. Corría el año 1981, una época en que la industria de los videojuegos estaba en pañales y los salones llenos de arcades eran una sensación capaz de atraer a numerosos jugadores. Aquel era el escenario en que apareció el videojuego maldito de Polybius, supuestamente un mata-marcianos algo abstracto en el que el jugador controlaba una nave que iba avanzando a través de niveles con apariencia tipo puzzle. Pero el juego tenía una particularidad y era que la nave no se movía con el mando, en lugar de eso la pantalla rotaba en torno a la nave mientras un abanico de vivos colores, efectos lumínicos y sonidos sintetizados invadían los sentidos del jugador como nunca antes había ocurrido con otro videojuego. Todo sugería que la empresa fabricante, Similchen, escondía la clave de lo que ocurriría con los jugadores tras la traducción de su propio nombre, pérdida de los sentidos. Fue así que, lo que tuvo un brillante comienzo, acabó en el trágico final que convirtió al juego en leyenda. Y es que al inicio fue todo un boom, los jugadores hacían enormes colas y no escatimaban a la hora de alimentar con su dinero las máquinas tragamonedas de Polybius. El vicio abundaba y muchísimos jóvenes volvían una y otra vez a los salones de juego como si de una adicción tan poderosa como la droga se tratase.
Pero había un problema y era que las máquinas tragamonedas de Polybius, lejos de tragarse solo las monedas de los jugadores, se estaban también tragando la cordura y la salud de aquellos pobres seres que inocentemente se deleitaban ante los delirantes juegos de luces y colores que Polybius mostraba. Así, pasado un tiempo empezaron las denuncias de los gamers. Se quejaban de sufrir mareos, vómitos, episodios de amnesia, horrendas pesadillas nocturnas que los despertaban agitados en medio de la noche, alucinaciones visuales y auditivas y hasta crisis epilépticas en algunos casos. Pero lo más aterrador de todo estaba en unas cosas que, por ser percibidas igualmente por todos, parecían no ser un mero producto mental. En primer lugar estaban los escalofriantes rostros fantasmales que solo se veían con el rabillo del ojo, rostros que se cruzaban por la pantalla del juego a grandes velocidades, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. En segundo lugar se cuenta que se escuchaban voces y lamentos fundidos con la música del sintetizador y el ruido del videojuego. Además se percibían mensajes subliminales a frecuencias casi inaudibles, mensajes que reaparecían en las pesadillas nocturnas y en los episodios de alucinaciones, mensajes con contenidos desquiciantes, capaces de conducir a la depresión y al suicidio. Honor a Patty. Honra la apatía. Kill yourself. Mátate, no imaginación. Sin imaginación, no thought. No pienses, conform. Confórmate, do not question authority. No cuestiones a la autoridad o surrender. Ríndete, entre otros. Muchos jugadores llegaron a sentir un odio visceral hacia Polybius y algunos de ellos terminaron por aborrecer a los videojuegos en general y se transformaron en recalcitrantes activistas anti-videojuegos. Otros, a pesar de quejarse del juego y odiarlo, no tenían la suficiente voluntad para dejarlo y continuaban jugando mientras el delirio se apoderaba de sus frágiles mentes. Muchos testimonios afirmaron haber visto a unos hombres vestidos de negro, parecidos a los Men in Black que al finalizar el día se acercaban a los salones de juego en que estaban las máquinas de Polybius, hacían preguntas al administrador sobre los efectos observados en los jugadores, los anotaban en una lista, iban a las máquinas del juego, configuraban ciertos parámetros y luego se marchaban. Según cuenta la leyenda, una vez los hombres de negro olvidaron cerrar el menú de opciones en un salón. Lo que los testigos vieron fue perturbador. Allí, en el menú de opciones, se veían parámetros como pesadillas, alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, amnesia y mensajes subliminales. Hecho desconcertante y terrible, lo del menú y los hombres de negro dio pie a la creencia de que Polybius era un proyecto del gobierno norteamericano, un experimento perverso con vías a construir mecanismos con los cuales adormecer las conciencias de las masas o inducir al malestar social a través de la apatía, la depresión y la locura. Afortunadamente para casi todos, las máquinas de Polybius fueron retiradas por los hombres de negro tras el escándalo mediático que inició la prensa local de Portland tras la horrible muerte de un joven que falleció entre las contorsiones de un ataque epiléptico después de haber jugado largamente en un arcade de Polybius. Tras la muerte del joven no quedó ni una sola máquina de Polybius. Aunque, si hay algo incuestionable, eso es la existencia, en algunos salones de juego, de registros que mencionan a las máquinas de Polybius en 1981. Además, muchos de los que administraban esos salones han declarado a publicaciones de videojuegos que, en efecto, los misteriosos hombres de negro iban siempre a inspeccionar la situación de las máquinas y de los usuarios antes de que los salones cerraran. Algunos de los que jugaron Polybius afirmaron que en el juego había que avanzar por laberintos tipo puzzle, mientras otros dijeron que lo que había era una nave que combatía en el espacio. No obstante, se sabe que Polybius tenía mecanismos que producían amnesia y que a causa de eso ningún videojugador puede recordar bien cómo era el juego porque, en otras palabras, si el juego era un proyecto secreto del gobierno, entonces pudo haber estado diseñado para no ser recordado uniformemente y así ser relegado como un puro mito en el imaginario social. Pero la leyenda no termina allí. En el 2006, Steven Roach afirmó en varios foros de la red que él había sido parte del equipo desarrollador de Polybius, que no había ningún proyecto secreto del gobierno y que simplemente se había querido experimentar en el campo de los gráficos vectoriales, obteniendo infortunadamente resultados como epilepsia o alucinaciones en los usuarios. Finalmente, Steven Roach dio una entrevista a BitParade en que, entre otras cosas, afirmó que el juego había sido redescubierto por hackers como Kiber Yoshi.
Muchos creen que la leyenda ha sido desmentida, pero ¿y si el gobierno le pagó a Steven Roach para que mienta? ¿Y si muchos de los supuestos desmentidos no son sino un reflejo de cómo se ha caído en la trampa del gobierno norteamericano? Al igual que Roswell, aquí el gobierno de USA seguramente ha movido las cosas para hacernos pensar que todo es un simple mito. Mas, como pocas, la leyenda de Polybius debe guardar tras de sí una inconfesable y retorcida verdad.